Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de hoy. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, hoy día vamos a ver el tema de Mackinter, que es la exposición que corresponde. Eh, el libro que se va a estudiar se llama Tras la Virtud, de Alasdair Mackinter. A él yo lo he escuchado bastante, ¿se acuerdan? Cuando se habla de la ética profesional, los bienes internos, los bienes externos. Se ha hecho bastante alusión a él en el curso y vamos a conocer un poco su planteamiento, ¿sí? Bueno, eh, una de las preguntas que tengo es si el Perú o Lima es una sociedad virtuosa, si la gente es virtuosa, ¿sí? Si la gente obedece las normas, si la gente es respetuosa, si siempre buscan lo mejor entre sí, más o menos eso es la idea de la virtud. Siempre hay, de cuando en cuando, ¿no? En nuestra sociedad, alguno que otro estafador, como el que ven ahí, ¿no? Que se llama Jorge Cuyubamba, que fue el que se hizo pasar por genetista chino o que estudiaba en China y salió en todos los canales, ¿no? Dando entrevistas sobre el coronavirus como un experto y no era nada, ¿no? Así lo que hizo fue huevear a todo el mundo, ¿no? Básicamente eso fue lo que hizo, ¿no? Huevear a todo el mundo. Y la gente pues lo consideró un vivo, pues, un vivo. La imagen que ven allá en este lado, de un grupo de personas reunidas, es en los primeros meses de la pandemia, cuando la policía perseguía los ambulantes se iban, ¿no? Se movían de un lado para otro. Eh, y bueno, se contagiaban, evidentemente. Entonces, pues, la pregunta obviamente es negativa, porque revela que nosotros no somos una sociedad virtuosa. La siguiente imagen es de mesa redonda, creo que fue el año pasado, a vísperas de que se acabe, en Navidad, y mira cómo estaba llena, ¿no? Repleta la calle. Prácticamente nadie estaba guardando distancia social eh, y se contagian, pues. A tal punto que incluso una familia entera se murió, como ves al otro lado. Una familia entera se murió. O sea, lo que sucede es que el joven sale a la fiesta o algo así, luego regresa a su casa y los primeros en morir son sus familiares, sus padres, porque son mayores, porque son vulnerables, eh, y luego también muere él, ¿no? Una de las causas de muerte de coronavirus, según estaba investigando, es el tipo de sangre, ¿sí? El tipo de sangre. Eh, hay un tipo de sangre que te hace más vulnerable al COVID, al menos estadísticamente hablando, ¿ya? Bueno, sin embargo, pues esto refleja, ¿no? Revela, pues, lo bastante desunidos que estamos, desinteresados, egoístas que somos. Una sociedad así, pues, no puede decirse que sea virtuosa, que sea generosa, que busque superarse. Bueno, la obra que estamos viendo es Tras la Virtud. En esta obra hay una introducción que hace Esperanza Guizán, que es una estudiosa de Mackintosh, y sostiene pues de que eh, hemos provenido, culturalmente hablando, del fracaso de la Ilustración
de una razón y una moral universal. O sea, la búsqueda de una razón y una moral universal que pueda cubrir a toda la humanidad ya no tiene sentido, ya no es coherente. De hecho, es coherente esto con el comunitarismo de Taylor, que también planteaba que en realidad desde la ilustración ya fracasó esto. ¿Por qué? Porque se vuelve muy abstracto y la sociedad necesita, las sociedades necesitan normas concretas, mandatos concretos para poder cumplirlos. Cosas tan abstractas como el derecho a la vida, por ejemplo, que es bueno el derecho a la vida, se vuelve polémico, por ejemplo, cuando discute sobre lo que es el aborto, porque confrontas la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, sobre el derecho a la vida del feto. Ahí se vuelve el tema abstracto y no sirven, ¿no? Nos encierra en polémicas inútiles. Por lo tanto, pues hay un problema ahí y tenemos que reconfigurar la ética para hacerla más propia de las comunidades. Hay que hacerla más local, ¿no? Menos universal, más local. Bueno, entonces, efectivamente, desde la ilustración hay un fracaso, no se puede formular una moral universal, independientemente de las circunstancias, no, o sea, siempre hay que situarlo. La moral siempre debe tener un contexto social, una historia, ¿no? Como veremos, una tradición, una coyuntura desde la cual sirve, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, importantes que dice McIntyre es que para que tú puedas hacer una filosofía moral adecuada, debes basarte en las ciencias sociales, en la antropología, en la historia, en la sociología. No puedes hacerlo alejado de eso que estudia a la sociedad. Y cada sociedad es diferente. Cada sociedad es diferente. Entonces, por ejemplo, en el Perú, eh, la forma de ser del hombre andino es bastante distante del hombre limeño o el costeño. El andino suele ser más cercano, más empático, ¿no? Suele romper barreras jerárquicas. El andino suele ser más cercano, más empático, rompe barreras jerárquicas, mientras que el costeño, el limeño, es jerárquico y siempre tiende a la separación, al distanciamiento. Eh, entonces, ahí vemos una confrontación, ¿no? Una confrontación entre dos puntos de vista diferentes. Tenemos que estudiar cómo se vive en el Ande, qué se hace en el Ande. No podemos esperar a que desde Lima intenten someterse a la forma de ser, ¿no? De la capital o de la costa. Claro, se desea Profesor, ¿ah? una consulta. ¿Usted cómo definiría un limeño? Ya. Bueno, los O sea, limeños, ¿sí? Tienden no, o sea, porque en lo personal yo lo veo a Lima como un macromundo con distintos aspectos culturales. No es algo homogéneo la ciudadanía en Lima. ya. Bueno, en principio, Lima es una ciudad capital, ¿no? Y como ciudad capital está cargada siempre de estereotipos en el que predomina eh, la forma de ser extranjera o alienante, admiración por lo extranjero, ¿no? De repente acá en Lima puedes encontrar a fanáticas de BTS o fanáticos de BTS, ¿no? O de las películas de Tarantino, por ejemplo. O gente que le gusta los Beatles, ¿no?
Un sector, de repente, un sector bastante reservado admira el rock and roll peruano o la música criolla. Pero es un sector muy pequeño. La gran mayoría en Lima se rige por patrones exógenos, por patrones alienizantes extranjeros. Pues te digo que es más probable que encuentres en Lima a un admirador de doramas, que les guste los doramas o que les guste ver animes, un otaku, a que lo encuentres en el Ande. Pero si te das cuenta que por el contexto, es por la coyuntura. Eh, Ahora bien, ¿por qué Lima es así? Porque Lima es una ciudad capital y en la ciudad capital se está constante bombardeando con ideologías que forman parte del globo, globales, ideologías globales. Casi todas las ciudades capitales son iguales, básicamente porque están cerca del aeropuerto, al aeropuerto principal al menos, que es el Jorge Chávez. Entonces, eh, ahora bien, si el Perú fuera una sociedad costeña, bueno, podría entenderse, ¿no? Como ocurre más o menos en Chile, aunque también en Chile hay diferencias. Pero la costa es un pedacito pequeño, ¿no? Es una lonjita, una rayita. La sierra y la selva son más. Eh, entonces, una de las cosas que tenemos que comprender es que en el Perú, pues por cierto, hay muchas culturas conviviendo, ¿sí? Pero la cosa que ha pasado durante estos últimos años es que una minoría centrada en Lima ha querido gobernar la forma de ser del Perú y ha querido hacerla parecer la de Lima. Ese ha sido el choque, ¿no? Desde Lima se ha querido dictar la política, pero también la moral de todo el Perú. Y eso es lo que ha chocado. Y esto lo ves en las últimas elecciones. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado. La respuesta ha sido agresiva, ¿no? Ya basta de que Lima se sienta lo importante. Nosotros somos más, y de hecho, sí, ¿no? Son más. Eh, entonces, para volver al punto, para poder entender la moral de la Profesor, una sociedad. pregunta. Sí, sí, a ver, te escucho. Profesor, pero en Lima, si nos damos cuenta, casi todos son de provincias, tienen orígenes de provincias, ¿no? Así que no entiendo, o sea, sería como algo para contrarrestar ese argumento, ¿no? Porque, o sea, técnicamente casi todos los limeños son provincianos en realidad. Claro. Eh, Mira, Lima, pues claro, hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, la ciudad no es la misma si tú vas a la parada, por ejemplo, a las 4 o 5 de la mañana, si tú vas a la parada o a algún lugar donde eh, descargan alimentos o donde hay, digamos, transporte de alimentos o de productos, vas a escuchar que la gente habla en quechua. Vas a ver que la gente escucha música guaynos, que la gente escucha guaynos. Eso puede pasar en mercados grandes, como tú dices, ¿no? La gente provinciana, la gente de provincia, del interior del país, que viene a Lima, por supuesto. Eso pasa a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Pero conforme avanza el tiempo, ya se va haciendo 7 8 9 de la mañana, las cosas cambian rápidamente. Y el idioma también cambia, la gente comienza a hablar más español, ¿sí? Cambian de radio, ya no es guay, ¿no? Es ahora, no sé, RPP, Capital, Rock, Oasis, Oxígeno, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, eh, en Lima yo no niego que haya gente de provincia, ¿no? No lo niego. Lo que pasa es que la gente de provincia que hay acá se avergüenza de su cultura y se dejan devorar por lo que llamaremos una moral imperante, ¿no? Frente a las demás morales, las morales andinas, selváticas, que son morales satelitales, ¿sí? La moral central en Lima es una moral que obedece a patrones, repito, alienizantes, exógenos, extranjerizantes. Es por eso que tú ves esto en un mercado, ¿no? En la mañana escuchan
huayno y hablan en quechua, pero en la tarde y durante todo el día, hasta la noche, escuchan su rock, escuchan sus Beatles, ven doramas, son otakus, ¿sí? Y a veces esto es auspiciado por el propio andino, al cual le avergüenza que lo vean hablando quechua, por ejemplo. Y también es parte, en parte es culpa de él, ¿no? Hay de parte de la gente del Ande, acá en Lima particularmente, digamos, un deseo de no causar polémica, ¿no? Entonces, para no causar polémica, prefieren no hablar quechua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, y listo, ¿no? Trabajan, finalmente los que, exacto, ¿no? La mano de obra mayoritariamente en Lima es provinciana, pero son gente acomplejada, ¿no? Gente acomplejada que no defiende su cultura, su forma de ser. Podrán ser mayoría, pero son mayoría alienada, cuya moral no cuaja. Y ese es nuestro gran fracaso como cultura, como nación. Gente que tiene una rica cultura que ofrecer, pero no están seguros de hacerlo público. Sino más que a escondidas, ¿no? A escondidas, ¿no? Cuando la gente está durmiendo, ¿no? A las 4 o 5 de la mañana, no están durmiendo, ¿no? Ahí sí un poco hablan de su quechua, ¿no? Sí, entonces, no, muy interesante lo que dices, ¿no? De hecho, por ahí escuché alguna vez el argumento de que la música chicha, que a la gente tanto le gusta, en Lima, ¿no? Eh, es consecuencia de los huaynos. Ajá. La música eh, chicha, la música chicha, chacalón, tongo, la cumbia, ¿no? Sí. Es heredera de los antiguos huaynos. Y es también impulsada principalmente por grupos andinos. Solo que ya son grupos, claro, hay una fusión ahí, hay una fusión que ocurre, ¿sí? Pero pues no son, digamos, lo predominante, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, a eso iba, apuntaba, ¿no? Hay un problema psicológico de sentirse inferior, un problema psicológico ahí cultural de sentirse inferior y de no valorar lo que es propio del andino o del selvático. Pienso yo que es por temor, ¿no? A qué dirán, me van a mirar raro, ¿no? O cosas así. Bueno, gracias por sus preguntas, siempre me animan a explicar un poco más, ¿no? Entonces, para poder hacer una filosofía moral, tienes que basarte en estudios de antropología, de historia, de sociología. Te voy a mostrar un señor que creo que se llama Yamamoto, ¿ya? Ya tú lo vas a ver por tu cuenta. Creo que se llama Yamamoto. A ver, ¿él es Yamamoto o no? Este señor, ¿ya? Como siempre, te voy a compartir el link nomás, ya tú ves por tu cuenta, ¿ya? Este, Yamamoto, Jorge Yamamoto creo que se llama, él hace un estudio de esto, él es un antropólogo, creo, ¿sí? Es un investigador social, Jorge Yamamoto. Piensa que es un sociólogo o algo así, a ver. Es un doctor en psicología. Ah, bueno, ya. Doctor en psicología. Listo. Pero mira, investiga las mentalidades tanto de las pequeñas comunidades tradicionales como de las grandes ciudades urbanas. Bueno, yo pensaba que era un sociólogo. Ah, no, mira. Es diplomado en filosofía, magíster en antropología y doctor en psicología. Ahí está, ¿no? O sea, antropología, a eso voy, ¿ya? Pues los que quieren saber un poco más, miran el videíto de ahí y se pueden enterar de más, ¿no? Pero la cosa es que no puedes tú hacer una moral según Alasdair McIntyre, razonando en tu cuarto solo, ¿no? No, tienes que enterarte de los resultados de la investigación sociológica, antropológica. A partir de eso podrías tú tratar de ordenar eso y dar una opinión. Bueno, entonces,
lo importante que él dice es que no podemos aspirar a diferentes éticas, ¿sí? Em, entonces, em, no podemos, pues, quedarnos con la pluralidad, con la pluralidad. Debemos dejarnos llevar por la comunidad, por el concepto de comunidad, em, y esta idea es la que va a regir en el discurso de McIntyre. Hay que darnos cuenta que va a haber variedad en las éticas, van a haber distintas éticas, ¿no? Sí, por acaso. Van a haber, no va a haber una ética universal, van a haber distintas, van a haber distintas. Em, y esto va a ir de la mano con lo que es la comunidad, ¿sí? Bueno, em, la universidad en la que está en la uni tiene una visión y una visión. Una misión es, digamos, ¿qué quieren lograr ahora con los alumnos? ¿Qué quieren lograr ahora con los alumnos? Por ejemplo, ahí dicen, ¿no? Formar profesionales líderes en ciencias, ingeniería y arquitectura de manera humanista y centrada en la investigación científica, la creación y desarrollo de las tecnologías, comprometida en la mejora continua de la calidad y la responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Esa es la misión, están buscando formar eso, aquí y ahora. Visión, ¿qué cosa es la visión? ¿Cómo se ven de aquí a futuro? Como una institución académica con carreras profesionales acreditadas y reconocida internacionalmente por su alta calidad en investigación científica e innovación tecnológica comprometida con el emprendimiento, la competitividad del capital humano, en los ámbitos público y privado, con responsabilidad social, desarrollo sostenible y compromiso con el país. A futuro, nos quieren formar eso, gente así. Ellos se ven así, como la UNI, como un lugar académico, consolidado, donde la gente pues tiene formación científica, pero también está comprometida con el país, ¿sí? Con el avance, con el progreso económico. En la misión y la visión tú puedes ver, pues como te digo, virtudes. Virtudes. Eh, existe en la tradición religiosa también, pues, los que se llaman eh, los pecados capitales y su opuesto, ¿no? Que son, digamos, las virtudes. ¿Cuáles son los pecados capitales? Bueno, la soberbia, la lujuria, la gula, la avaricia, la envidia, la ira y la pereza. Son vicios. Es un vicio. Y por otro lado está digamos, la moral, lo correcto, las virtudes. ¿Cómo adquieres virtudes, no? Las virtudes las adquieres en tu experiencia diaria, cuando tú tomas decisiones. Eso refleja y a la vez forma tus virtudes. O sea, la decisión que tomas en un asunto polémico, como por ejemplo, no hacer una tarea, por ejemplo, digamos, eso revela mucho de tu formación, ¿no? Pero también te revela tu formación, pero también te va formando, es una decisión que tú tomas. Entonces las virtudes provienen de hábitos adquiridos en tu vida diaria. Hay muchas virtudes, ahí pueden verlas, y también hay muchos vicios. Ahí hay bastantes, ¿no? Que ustedes pueden ver. ¿Qué dice Gandhi? A ver. Gandhi dice que hay muchos riesgos. Por ejemplo, la riqueza sin trabajo. Ese es un peligro para la virtud. Tener riqueza pero sin trabajo, eso no sirve. El placer sin conciencia. Tener placer sin saber para qué. Conocimiento sin carácter. Lograr conocimiento, pero sin haber formado una forma de ser. Digamos, intentando llenar una botella vacía que es tu mente, pero no sabiendo para qué. De nuevo. Negocio sin ética.
haciendo negocios por lo bajo, ¿no? Ciencia sin humanidad, ciencia, tecnología, pero sin un contenido, sin una preocupación por la humanidad. Religión sin sacrificio. Bueno, la religión no solamente es pedir perdón, ¿no? Aunque algunos creen que es así, ¿no? Pero sí, sí, bueno, pedir perdón es parte, ¿no? Pero también hay que sacrificar a veces, ¿no? No solamente es cuestión de cometer el mal y pedir perdón. Y la política sin principios. La política que ha gobernado el país, ¿no? Por mucho tiempo, que es la política del piloto automático, ¿verdad? Eso es lo que pasa en el país, ¿no? No, no importa si tu gobernante es un corrupto, tienes trabajo, tienes platita. Eso es lo que la gente ha pensado siempre, ¿no? No importa que te robe Alan García, ¿no? No importa, tú tienes platita, tienes trabajo, agradece más bien, porque te puede tocar un comunista, ¿no? Qué miedo. A ver, la otra vez estaba pensando de que en el Perú estamos bien jodidos, de verdad lo digo, si pensamos que por hacerle pagar sus penas al corrupto y por cobrarle sus impuestos al millonario, eh, hacemos mal, o que es malo, o que va a perjudicar el país. Estamos jodidos si creemos que cobrándole impuestos al millonario, en el Perú no se cobra impuestos al millonario, no se les cobra todo lo que deberían pagar, y haciéndole pagar sus penas al corrupto, hoy en día el corrupto tiene un montón de abogados, la gente cree que si eso cambia, va a ser peor para el país, y eso está mal, ¿no? El corrupto debe pagar, el empresario también debe pagar, pero es que la gente de aquí en este país tiene mucho miedo al cambio, ¿no? Mucho miedo al cambio, a ser diferentes. Hay virtudes como el ser agradecido, alentador, amoroso, colaborador, claro, compasivo, compañero, comprometido, comunitario, confiable, consistente, creativo, disciplinado, empático, enfocado, atento, entusiasmado, fidedigno, flexible, frugal, honesto, justo, organizado, pacífico, paciente, perseverante, respetuoso, responsable, sabio, trabajador, valiente, visionario. Son las virtudes. Y también hay vicios, por ejemplo, ser abusivo, agresivo, arrogante, avaro, burlón, cobarde, codicioso, cruel, cínico, desagradecido, deshonesto, desordenado, egoísta, envidioso, hablador, chismoso, hipócrita, ignorante, individualista, infiel, intolerante, irrespetuoso, manipulador, materialista, orgulloso, perezoso, poco confiable, rencoroso, tacaño, temperamental, terco y vulgar. Son algunos vicios. Ahora bien, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? McIntyre va a intentar responder a esa pregunta, ¿no? Va a dar una definición de virtud. Hay tres autores como Homero, como Aristóteles y como Franklin, que tienen una opinión de lo que es la virtud. Para Homero, la virtud tiene que ver con desempeñar tu papel social, tu papel de hombre, de padre de familia, por ejemplo, o de mujer. Bueno, hoy en día sería mujer, de repente madre soltera, de repente, o ingeniera, ¿no? Como hay acá, ¿no? Ingeniera que cumple su papel social. Pues si lo cumples, eres una persona virtuosa. ¿Qué dice Aristóteles? La virtud tiene que ver con el progreso, con tu mejora, como tu perfeccionamiento. En cuanto tú te perfeccionas como ser humano, vas camino hacia la virtud. Cada vez eres mejor. Y bueno, Franklin sostenía que la virtud se demuestra en que tú tienes éxito aquí en esta vida, eres una persona exitosa, digamos con un negocio lucrativo, por supuesto un negocio honrado, pero también te ganas el cielo. Eres virtuoso cuando en la tierra eres exitoso en los negocios y probablemente te estés ganando el cielo. O sea, a Dios le guste, ¿no? Pero Franklin creía en Dios. ¿Sí? Eh,
Es interesante. Mira, ahí tienes una moraleja, ¿no? Una moraleja, ¿no? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cuál de esas multiplicaciones está, está incorrecta? La La primera. primera, ¿no, profe? Ya. En el salón no faltó alguien que se percató del error y se burló. Al final todos empezaron a reírse, ¿no? O sea, te das cuenta, no estaba multiplicando y se equivocó en la primera. El profesor esperó a que todos se queden en silencio y dijo, es así como ustedes ven al mundo. Me equivoqué a propósito para mostrarles cómo nos comportamos ante algún error que cometemos. Nadie te elogia o te felicita por haber acertado 9 veces. Solamente te juzgan y se ríen en tu cara por haber cometido un error. Moraleja, debemos aprender a valorar a las personas por sus aciertos y no estar a la expectativa de sus errores. Eh, ¿Ustedes qué piensan, no? El peruano, sobre todo el limeño, creo yo, ¿no? El limeño tiende a felicitar los logros de los demás o a tener envidia. Cuando el Yo tipo creo que envidia. envidia, ¿no? Cuando el tipo ve que su vecino está progresando, en vez de ir y elogiarlo o felicitarlo, le corroe el alma la envidia, ¿no? Incluso en algunos carros que ponen ahí detrás, ¿no? Escriben, ¿qué escriben? A ver. Tu envidia es mi progreso, algo así. Claro, ¿qué significa eso, no? Tu envidia es mi progreso. Es lo que te estoy diciendo, en realidad. Lo que estoy diciendo, ¿no? Tu envidia es mi progreso, significa que tú, mientras más me envidies, es porque yo tengo más y más logros. Tu envidia es mi progreso, ¿sí? Em, claro, entonces, pero ustedes, pues, ¿no? Procuren no ver así las cosas, ¿no? Sean mejores, ¿no? Que las generaciones que se están yendo ya, ¿no? Ustedes son los nuevos, eh, los que van a reemplazar a los viejos que están muriendo de COVID, ¿no? Entonces, la idea es que sean mejores, pues, ¿no? Sin embargo, es muy común, esa conducta es muy común, ser envidioso, o esperar a que el otro se equivoque, ¿no? Para atacarlo, ¿no? A ver, entonces, cuando revisa estos tipos de definiciones, McIntyre sostiene, pues, y se da cuenta de que no hay una idea única de virtud. No hay una idea única de virtud. Eh, pero él va a intentar construir una idea de virtud que se base en los conceptos de práctica, orden narrativo y tradición moral. Fíjate en eso. Ese es lo que hace un filósofo. En este caso, McIntyre va a construir la idea de virtud con base al concepto de práctica, orden narrativo y tradición moral. Son ideas muy interesantes. Mira, práctica, pues es una actividad, pero una actividad humana social, cooperativa, en el cual se realizan los bienes inherentes a la misma. ¿Ya? O sea, por ahí va los conceptos de bienes, ¿no? Ya vamos a llegar al bien interno, el bien inherente. Entonces, una práctica es una actividad cooperativa establecida socialmente y en la cual se realizan los bienes internos. Las profesiones son ejemplos de estas prácticas. O sea, en las actividades, o sea, en las profesiones, se revela la práctica. Ahí también hay virtud, por cierto, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, ¿no? En el fútbol, ajedrez, arquitectura, ahí se notan esas como algo cooperativo y establecido socialmente. Siempre tienes que depender de los demás y los demás deben depender de ti. Como los grupos que ustedes conforman, ¿no? Ustedes, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Pero
pues al menos se dan la molestia de armar su trabajo, de exponerlo, y aunque no te des cuenta, ahí se arma una dinámica, se arma una necesidad, ¿no? Yo te necesito porque tú me necesitas. Es una actividad, es cooperativa y es social. Entonces, ahí hay virtud, allí hay virtud, pues por supuesto, ¿no? Hay un sentimiento de unidad, de grupo, de unidad. Y esto te cambia a ti, ¿no? Te enriquece, te transforma. O sea, tú, como alumno que empezaste el curso y que ya está a punto de acabarlo, al menos el curso de ética, bueno, faltan 2 semanas, ¿no? No eres el mismo, pues, mejor. Es una forma de adquirir habilidades. Entonces, la práctica viene definido por los bienes internos. ¿Qué es lo que tú logras por el solo hecho de desarrollar la actividad? Los bienes externos son diferentes, ¿sí? Los externos son consecuencia de la actividad, como el dinero o la fama, por ejemplo, ¿no? Los bienes internos solamente se logran cuando tú te comprometes con la actividad específica, con la práctica específica. El que juega ajedrez, ¿no? El disfrute del ajedrez es el bien interno, porque solamente jugando ajedrez te sientes bien, te sientes genial, ¿no? Jugando ajedrez, te sientes el mejor ajedrecista del mundo cuando ganas, ¿no? Aunque también, ¿no? Cuando pierdes y tú eres un tipo, un capo, pues aprendes también, ¿no? Aprendes. Entonces, el disfrute es un bien interno. Y el bien externo, ¿cuál podría ser? De repente, dinero. Estamos en un campeonato y tú ganas dinero, ese es un bien externo. O ganas fama, ese es un bien externo. ¿De acuerdo? Justamente aquí entra el asunto de la ética profesional, que ya te comenté en algunos cursos, en algunas clases. La profesión es una actividad cooperativa, o sea, cumple la definición de práctica, de práctica. ¿Qué busca la profesión? Darle a la sociedad un bien específico, un bien específico. Entonces, mm, la aplicación de parte de la actividad humana eh, es la ética profesional. Cuando se aplica para controlar la, la manera de ser del que se relaciona con la sociedad. ¿Qué fines buscan los profesionales? Curar, enseñar, informar, construir. Y esos son los bienes internos, ¿no? De hecho, tú estás acá en la uni aprendiendo sobre ingeniería química y textil para saber, ¿no? Cómo operar una máquina, qué variables controlar, estar atento a qué componentes, supongo. Esos son los bienes internos. Los bienes externos es el dinero, ¿no? El salario que te van a pagar, el reconocimiento social que tendrás, algunos privilegios, ¿sí? La fama. Pero eso no es lo principal, según Mackintosh. Lo principal son los bienes internos. Claro, pero ¿por qué hay corrupción? Porque la gente está valorando más los bienes externos. Hay corrupción cuando la sociedad ya no le importa mucho ser un buen profesor o ser un buen ingeniero. Tiene plata, quiere que le paguen bien. Eso revela corrupción, revela cansancio, falta de integridad moral. O sea, el profe enseña mal porque le pagan poco. El policía prefiere coimear. El abogado defiende a quien sea, pero que le pague. Entonces, la ética profesional considera esas cuestiones. Considera pues que no todos los bienes son correctos, hay que perseguir los internos. Los externos son importantes, pero no definitivos. Los bienes externos son importantes, pero no deben definir el desenvolvimiento de un profesional. Entonces,
por ahí nos encontramos con una primera definición de virtud. Es una cualidad humana que tiende a hacernos capaces de lograr los fines internos. La virtud es una cualidad humana que al tenerlo nos acerca a los bienes internos. Si tú eres virtuoso y tienes una profesión, en tanto virtuoso te va a gustar ejecutar tu profesión, trabajar de ingeniero, mucho más aparte del sueldo, ¿no? Que puede ser bueno como puede ser regular. Tú quieres trabajar de lo que has estudiado, ¿sí? Bueno, eh, entonces es importante pues considerar los bienes internos, practicar esas actividades que definen la integridad de la sociedad. Por ejemplo, hablamos de virtudes como justicia, valor, honestidad. Aunque claro, esto puede cambiar según cambian las sociedades. ¿Sí? O sea, la definición de estas virtudes puede cambiar. Eh, Eso implica, pues, como te digo, el estudio de lo contingente, de la antropología, la sociología. Bien, por supuesto que esa definición es propia de Aristóteles, ¿no? Él está reconociendo que se ha basado en Aristóteles, se ha basado en Aristóteles. La virtud que es eficaz y produce los bienes internos. Eso es lo importante. La virtud que es eficaz te ayuda a producir bienes internos. Y es bueno que la sociedad se encargue de cultivar estas maneras de ser. Bueno, Aristóteles es un pensador, como saben, griego, del justo medio, que decía que toda acción humana busca la felicidad. Eh, entonces las virtudes son parte, esa mejora de ti mismo, esa preocupación por los bienes internos, esa concentración en que solamente debe gustarte la actividad que haces, porque es una actividad que haces bien, digamos. Eh, y esa idea eh, te va a llevar poco a poco a la felicidad, ¿no? Te vas a frustrar. Entonces, es una manera de vivir, es una recomendación sobre cómo vivir, ¿no? Preocúpate por cultivar la virtud, por lograr los bienes internos, y eso te va a llevar a la felicidad, perfeccionándote cada vez más, ¿sí? Entonces, em, la, la virtud que se ha conseguido proviene del concepto de práctica. Bien, ahí tenemos eh, un primer logro. Segundo concepto, vamos a ver lo de orden narrativo. La idea de orden narrativo tiene que ver de la concepción de tu persona como el protagonista de una historia. Creo que esto es cierto, ¿no? Todos nos consideramos protagonistas en nuestras propias historias, en nuestros relatos, o en este relato que llamamos vida. De hecho, a ti te gusta conversar con tu amigo o con tu amiga por las historias que te cuentan, ¿no? Por lo que le pasó, por el trabajo que estuvo a punto de conseguir, por la chica a la cual enamoró, ¿no? O por el chico al que le, no sé, ¿no? Le sacó el número del celular, ¿no? O algo así, ¿no? ¿No es cierto? Es que nosotros contamos nuestra vida como si se tratara de un relato, de una narración. Entonces, eso también le interesa a McIntyre. Es importante eso de que en una novela, pues los seres humanos cumplen papeles, cumplen roles, hay protagonistas, hay secundarios. Eh, entonces, deseamos ver al ser humano como un relato, como una historia.
De hecho, Jean-Paul Sartre dijo alguna vez que el hombre es un ser que cuenta historias. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Nos contamos historias continuamente sobre cómo vivir, cómo vivimos, qué queremos, qué nos gusta, qué nos interesa, de qué nos hemos enterado, o sea, tú te ella, qué ha hecho o qué has hecho tú, ¿de acuerdo? Entonces, vivimos narrativamente nuestras vidas. Entonces es un componente importante de la virtud, el orden narrativo. Entonces, pues hay una finalidad, hay una meta, hay una meta. La unidad de la vida humana es la unidad de un relato de búsqueda. Hay algo que tú buscas en tu vida, de verdad, ¿no? Hay algo que tú buscas, lo que llamamos el orden narrativo, ¿no? De repente, pues, ¿qué quieres, no? Llegar a casarte, tal vez, viajar por el mundo, tal vez, acabar tu carrera, tal vez, conseguir una buena chamba bien pagada, tal vez, ¿sí? Escribir un libro, no sé, aprender idiomas, conocer más, saber cada vez más, es el objetivo de tu vida planteado en el formato de un relato. Entonces, las virtudes, ¿qué nos permiten? Las virtudes nos permiten cumplir esas metas que hemos proyectado en este orden narrativo. Tenemos metas que cumplir, ¿no? En este orden narrativo. Las virtudes nos ayudan a conseguir eso, o nos dirigen hacia eso, hacia la búsqueda de lo bueno, derrotando obstáculos, peligros, tentaciones, antagonistas. Entonces, por supuesto, ¿no? No solamente esto a nivel individual, sino a nivel grupal. Las comunidades tienen objetivos, las familias tienen objetivos, tienen su orden narrativo. Y hay virtud en esas familias cuando logran el objetivo, ¿no? En tu caso, de tu familia, supongo que ellos quieren que tú progreses, que tú como joven, como mujer, como hombre, llegues a un buen, vamos a decirlo así, ¿no? Desenlace, ¿no? Que tu historia personal tenga un desenlace bueno, un reconocimiento tal vez, ¿no? De la universidad o de tu propia familia, ¿sí? Bueno, ese es el segundo componente, el orden narrativo. Y el último componente es el de la tradición, nuestro punto de partida moral. La tradición alude justamente a las ciencias sociales, a las ciencias, a la antropología. No podemos construir una moral indiferentemente a nuestra herencia. De verdad que deberíamos preocuparnos más por el tema de lo que el Perú es, no solamente desde la costa, ¿no? Desde Lima, sino también desde la sierra, desde la selva, desde el sur, desde el norte. Porque el Perú es un país amplio, ¿no? Variado. Es un país que habla quechua, que habla aymara, pero el idioma oficial es español, ¿no? Y la gente prefiere hablar inglés que aprender quechua. Ahí te das cuenta de que hay problemas ahí, ¿no? ¿Sí? O la gente, bueno, su color de piel, ¿no? Como por ahí te escuchan, ¿no? Los marrones. Eh, ¿Qué más dicen, no? Los marrones, color puerto, ¿no? ¿Qué más dicen? Ustedes saben más, ¿no? ¿Qué más dicen? Los marrones, Color chao. color, ¿qué más? Color chaufa, ¿no? Es bien color. No, bueno, he escuchado cosas más vulgares todavía, ¿no? Entonces, pues, autodesprecio, ¿no? Autodesprecio. Lo importante entonces es también recoger una tradición moral
a partir de la cual nos podamos construir, nos podamos construir. Es el tercer elemento, este de la tradición o el punto de partida moral. Porque tenemos identidades sociales y también identidades culturales. La forma de ser de tu grupo es tu punto de partida. No significa que te quedes ahí, ¿no? Puedes ampliar ese círculo cultural. Puedes ampliarlo, ¿no? Pero no deberías negarlo. No deberías negar tu herencia cultural. Sobre todo lo bueno y lo rico de tu herencia cultural, ¿no? Por ahí recordar la historia de los incas o de luchadores sociales como Tupac Amaru. Eh, entonces, por supuesto, ¿no? Las tradiciones evolucionan. ¿Por qué? Porque se busca mejorar. ¿Por qué? Porque persiguen la virtud. Pues ahí también hay un elemento de virtud que hay que considerar en las tradiciones culturales. ¿Listo? Entonces, McIntyre ya puede dar una definición precisa de lo que es la virtud, ¿no? Y ahí voy a pasar a simplemente leerla, ¿no? Las virtudes encuentran su fin y propósito no solo en mantener las relaciones necesarias para que se logre la multiplicidad de bienes internos a las prácticas, y no solo en sostener la forma de vida individual en donde el individuo puede buscar su bien en tanto que bien de la vida entera, ¿sí? Como una narración, sino también en mantener aquellas tradiciones que proporcionan tanto a las prácticas como a las vidas individuales su contexto histórico necesario. Entonces, esos tres conceptos, práctica, orden narrativo y tradición moral, son los ingredientes para la virtud, ¿sí? Esos tres conceptos nos pueden ayudar a entender lo que es la virtud. Listo. Esa es la propuesta de este señor, de Alasdair McIntyre. Bueno, vamos a dejarle grabar. Gracias por su atención.